Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las representaciones de Chartier aplicadas a un estudio de caso. Esta actividad hace parte del módulo Comunicación, Cuerpo y Poder de la carrera Comunicación Social de la Fundación Universitaria del Área Andina. El grupo está conformado por John Paul Ortegón, Diana Cudíez Fagua y quien les habla, Ángela Joana Puentes. Bienvenidos. Inicialmente vamos a hablar sobre la lluvia de ideas y las obras propuestas que hemos realizado en el grupo. Mi propuesta fue María, de Jorge Isaacs, un libro típico de la historia literaria colombiana y del romanticismo en Latinoamérica. Yo escogí La vorágine de José Eustacio Rivera porque es una obra que refleja con crudeza la explotación en la región amazónica, tanto de los recursos naturales como de las personas, convirtiéndose en una voz de denuncia contra los abusos cometidos durante la fiebre del caucho. Por mi parte escogí una de las grandes obras de Fernando Botero, representando la familia, artista colombiano reconocido por su estilo único, conocido como boterismo, caracterizado por figuras voluptuosas y exageradamente redondeadas que no solo son una marca distintiva de su arte, sino también un medio de crítica y sátira social. Dentro de estas propuestas hemos escogido para trabajar a la obra literaria María de Jorge Isaac. Entonces, este libro es un excelente ejemplo para analizar porque más allá de ser una obra literaria clásica, ofrece una rica representación en la vida rural, una cultura y también tiene una conexión con la geografía del Valle del Cauca. Es allí, en esta región, donde fue grabada esta obra literaria y donde permite explorar su impacto visual y simbólico mediante imágenes, litografías y otros recursos que evocan los pasajes descritos en la novela. Dentro de su contexto histórico, la novela María se ambienta en el siglo XIX, buscando la identidad nacional tras la independencia. Jorge Isaac quiso reflejar en esta obra el romanticismo, destacando la conexión con la naturaleza y el amor ideal, pero también aborda desigualdades sociales y el rol de la mujer en una sociedad patriarcal o lo que hoy llamamos comúnmente como machista. A través de esta historia de amor entre Efraín y María, Isaac explora temas universales como el amor, la pérdida, el sacrificio, utilizando estos elementos para criticar y reflejar la realidad social de su tiempo. Este libro físico, el primer libro o la primera edición, fue publicada en el año 1867. Inicialmente fue como una novela de bolsillo con encuadernación sencilla y un estilo propio de la época. Pero más adelante se generaron nuevas ediciones y aquí se destacan las más importantes. Una edición ilustrada donde ayudó a popularizar la obra en el año 1885. Luego aparece una edición con notas críticas en el año 1939 y esta es la que se fortalece para el estudio académico en las instituciones de educación. Aparece también una edición centenario que incluye un análisis crítico en el año 1967 y luego las demás ediciones se fueron modernizando en el siglo XXI, donde mejoran toda su visión, su visualización de la obra. Ha tenido más de 30 ediciones que reflejan un impacto y evolución en el canon literario colombiano. Los países que distribuyeron esta obra literaria fueron: en América Latina está Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela, y una amplia difusión en contextos académicos y literarios. En Europa se hicieron ediciones para el público hispanohablante, como España, y una traducción internacional a varios idiomas, expandiendo su alcance global y su relevancia literaria.
Para comprender el contexto del libro La María de Jorge Isaac, esta fotografía del Valle del Cauca en el siglo XIX es fundamental, ya que la novela se sitúa en un momento histórico marcado por la transición de Colombia tras la independencia de España. Es una región agrícola con una economía basada en las grandes haciendas de café y la caña de azúcar. En esta imagen observamos un paisaje que parece apacible, pero en realidad la vida en estas haciendas implicaba profundas desigualdades, ya que la estructura de poder en esta época se basaba en sistemas de élites terratenientes que dependían de la explotación de la mano de obra esclavizada y especialmente de personas de origen afrodescendiente, que lo que hizo que Jorge Isaac, a través de la obra María, muestre en realidad a través de su trama y personajes, reflejando así sus tensiones de clase y las limitaciones sociales de su tiempo. En cuanto a la fotografía, está en blanco y negro, que nos transporta a una época pasada, y su materialidad contribuye a darle un sentido de nostalgia y profundidad histórica. Este paisaje que vemos, aunque parece ser ideal y romántico, también nos invita a reflexionar sobre los contrastes de esta sociedad, lo que son los campos, las montañas y la naturaleza exuberante del Valle del Cauca, de Efraín y María, sino que también nos recuerda los desafíos de un contexto lleno de conflictos sociales y económicos. Y su distribución es muy importante señalar que en la actualidad muchas fotografías históricas como esta se encuentran digitalizadas y accesibles en plataformas digitales, lo cual facilita su estudio, permitiendo que generaciones posteriores como nosotros podamos comprender mejor el entorno en el que se desarrollan obras literarias como María, y además esta distribución digital contribuye a la perseveración y difusión de nuestra memoria histórica y cultural. La novela María fue publicada en 1867 por primera vez y al conservar la temática y toda la estructura sentimental que experimentaba Francia en todo el apogeo del romanticismo, fue clasificada indiscutiblemente en este género literario. Autores como Víctor Hugo, Goethe, Lamartine fueron grandes referentes e influencers de este movimiento literario. Este movimiento buscaba precisamente exaltar los sentimientos de la naturaleza, el individualismo, y fue esto lo que Isaac, siendo consciente de su tiempo y contexto, utilizó en La María un lenguaje totalmente emotivo frente a los contextos de su biosfera sociocultural, como la esclavitud y el racismo. Esto no era un tema caprichoso ni oportunista por parte del autor, ya que Isaac pertenecía a una familia de origen judía y él mismo experimentó las divisiones de clase y las tensiones raciales. Por ejemplo, María muestra ser un personaje dulce y sumisa desde su aparición inicial. Al contrario de otras mujeres, ella no recibe placer de pequeñas riñas de novios típicas de la época y hace lo posible por evitarlas. Ella cree en la superioridad intelectual de los hombres y piensa que las mujeres no deben ofrecerles consejos. Ese temperamento manso y pacífico de María no la coloca en una posición de desventaja respecto a otras mujeres, sino al contrario, es precisamente su suavidad lo que más atrae y cautiva a Efraín. En pocas palabras, María es una mujer muy femenina que sabe comunicar su amor sin que se note. Esta característica de feminidad es lo que precisamente hace a María una mujer ideal en el siglo XIX. Cuando hablamos de las distribuciones de este libro, tenemos que recordar que para la época era muy difícil, era muy complicado lograr llevar este libro porque no había la logística, no había la infraestructura que pudiera hacer posible precisamente esta distribución. Sin embargo, se logró llevar a países como México, Argentina y Chile, donde tenían una mejor estructura, un mejor desarrollo en la logística de distribución de libros, y gracias a eso fue que se logró crear una especie de escuela bajo la imagen de Jorge Isaac que popularizó al autor.
Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues la fotografía del Valle del Cauca nos ayuda a visualizar el entorno donde se desarrolla la María, una obra que va más allá de una historia de amor. Esta novela de Jorge Isaac refleja un contexto de profundas desigualdades sociales y económicas en una época de transición en Colombia. A través de sus personajes y escenarios, Isaac expone las dinámicas de poder y subordinación en una sociedad marcada por la servidumbre y la esclavitud, mientras exalta la belleza del paisaje que, aunque idílico, está cargado de tensiones. Así, María no solo es una obra literaria, sino también una ventana a la realidad de un país en construcción. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y los invitamos a que, si no han leído La María, lo hagan, o mejor dicho, María. Feliz noche a todos.